los jueces, después de que Moronía hubo restablecido la paz entre los nefitas y los lamanitas, he aquí que no había quien ocupase el asiento judicial. Por tanto, empezó a haber de nuevo una contención entre el pueblo concerniente a quien debía ocupar el puesto. Y ocurrió que la voz del pueblo eligió a Gelamán, hijo de Gelamán, para ocupar el asiento judicial. Mas he aquí Kishkumen, que había asesinado a Paorán, se puso al acecho para destruir también a Gelamán, y lo apoyaron los de su banda, quienes habían concertado un pacto para que nadie supiera de su iniquidad, porque había un tal Gadiantón, el cual era sumamente experto en muchas palabras y también en sutileza para llevar a cabo la obra secreta de asesinato y robo. Por tanto, llegó a ser jefe de la banda de Kishkumen, de manera que los lisonjeó, así como a Kishkumen, diciéndoles que si lo colocaban en el asiento judicial, concedería que los que pertenecían a su banda fuesen colocados en puestos de poder y autoridad entre el pueblo. Por tanto, Kishkumen procuró destruir a Gelamán. Y sucedió que mientras se dirigía hacia el asiento judicial para destruir a Gelamán, he aquí uno de los siervos de Gelamán, que había ido de noche y había logrado, usando un disfraz, un conocimiento de los planes que había urdido esta banda para destruir a Gelamán. Y aconteció que al encontrar a Kishkumen le dio una señal, por lo que éste le divulgó el objeto de su pretensión, suplicándole que lo condujera al asiento judicial para asesinar a Gelamán. Y cuando el siervo de Gelamán se enteró de todo lo que había en el corazón de Kishkumen, y que su intención era asesinar, y que también el objeto de los que pertenecían a su banda era matar y robar y obtener poder, y este era su secreto plan y combinación, el siervo de Gelamán le dijo a Kishkumen: vamos al asiento judicial. Y esto agradó extremadamente a Kishkumen, pues pensó que iba a poder cumplir su designio. Pero he aquí, mientras se dirigían al asiento judicial, el siervo de Gelamán apuñaló a Kishkumen en el corazón, de manera que cayó muerto sin un solo gemido. Corrió entonces el siervo y le comunicó a Gelamán todo lo que había visto y oído y hecho. Y aconteció que Gelamán mandó a prender a esa banda de ladrones y asesinos secretos a fin de ejecutarlos según la ley. Mas he aquí, cuando Gadiantón se enteró de que Kishkumen no volvía, temió ser destruido. Por lo tanto, hizo que su banda lo siguiera, y huyeron de la tierra por un camino secreto al desierto, de modo que cuando Gelamán los mandó a prender, no pudieron hallarlos en ninguna parte. Y en adelante se dirá más de este Gadiantón, y de este modo concluyó el año 42 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y he aquí, a la conclusión de este libro, veréis que este Gadiantón probó ser la ruina, sí, casi la completa destrucción del pueblo de Nefi. He aquí, no me refiero al fin del libro de Gelamán, sino al fin del libro de Nefi, del cual he tomado toda la relación que he escrito. Y aconteció, capítulo 3. Y aconteció que en el año 43 del gobierno de los jueces no hubo contenciones entre el pueblo de Nefi, aparte de un poco de orgullo que se manifestó en la iglesia, lo que causó unas leves disensiones entre la gente, las cuales quedaron resueltas hacia fines del año 43. Y no hubo contención entre la gente durante el año 44, ni hubo mucha contención en el año 45. Y ocurrió que en el año 46 sí hubo mucha contención y
disensiones por las cuales hubo muchísimos que salieron de la tierra de Zarahemla y se dirigieron a la tierra del norte para heredar la tierra, y viajaron una inmensa distancia a tal grado que llegaron a grandes extensiones de aguas y muchos ríos. Sí, y se esparcieron por todas partes de aquella tierra, por todos los parajes que no habían quedado desolados y sin madera por motivo de los numerosos habitantes que habían heredado la tierra previamente. Y no había parte del país que estuviese desolada, salvo por falta de madera, pero a causa de la inmensidad de la destrucción del pueblo que antes había habitado la tierra, la llamaron desolada, y no había sino muy poca madera sobre la superficie de la tierra, por lo que la gente que fue allá se volvió sumamente experta en obras de cemento. Por tanto, construyeron casas de cemento en las cuales habitaron. Y sucedió que se multiplicaron y se extendieron y salieron de la tierra del sur para la tierra del norte, y se diseminaron a tal grado que empezaron a cubrir la superficie de toda esa tierra, desde el mar del sur hasta el mar del norte, y desde el mar del oeste hasta el mar del este. Y los que se hallaban en la tierra del norte vivían en tiendas y en casas de cemento, y dejaban crecer cuanto árbol brotara de la faz de la tierra, para que en lo sucesivo tuvieran madera para construir casas, sí, sus ciudades y sus templos y sus sinagogas y sus santuarios y toda clase de edificios. Y aconteció que por estar tan sumamente escasa la madera en la tierra del norte, enviaban mucha por medio de embarcaciones, y así habilitaron a la gente de la tierra del norte para que edificasen muchas ciudades, tanto de madera como de cemento. Y aconteció que muchos que eran del pueblo de Amón, que eran lamanitas de nacimiento, partieron también para esa tierra. Y hay muchos anales de los hechos de este pueblo conservados por muchos de los de este pueblo, anales particulares y muy extensos concernientes a ellos, mas he aquí no puede incluirse en esta obra la centésima parte de los hechos de este pueblo. Sí, la historia de los lamanitas y de los nefitas, y sus guerras y contiendas y disensiones, y sus predicaciones y sus profecías, y sus embarcaciones y construcción de barcos, y su edificación de templos y de sinagogas y de sus santuarios, y su rectitud y sus iniquidades y sus asesinatos y sus robos y sus pillajes y todo género de abominaciones y fornicaciones. Pero he aquí, hay muchos libros y muchos anales de todas clases, y los han llevado mayormente los nefitas, y los nefitas los han transmitido de una generación a otra, sí, hasta que han caído en transgresión y han sido asesinados y robados y perseguidos y echados y muertos y esparcidos sobre la superficie de la tierra, y se han mezclado con los lamanitas hasta dejar de llamarse nefitas, volviéndose inicuos y salvajes y feroces, sí, hasta convertirse en lamanitas. Y vuelvo ahora a mi narración. Por tanto, lo que he referido había sucedido después de haber habido grandes contiendas y alborotos y guerras y disensiones entre el pueblo de Nefi. Y concluyó el año 46 del gobierno de los jueces. Y aconteció que hubo todavía gran contención en la tierra durante el año 47, sí, y también en el año 48. No obstante, Gelamán ocupó el asiento judicial con justicia y equidad. Sí, se esforzó por observar los estatutos
decretos y los juicios y los mandamientos de Dios, e hizo lo que era recto a la vista de Dios continuamente, y anduvo en las vías de su padre, de tal modo que prosperó en la tierra. Y ocurrió que tuvo dos hijos. Al mayor dio el nombre de Nefi, y al menor el nombre de Lei, y empezaron a crecer en el Señor. Y aconteció que hacia fines del año 48 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, empezaron a cesar en grado pequeño las guerras y contiendas entre el pueblo de los nefitas. Y sucedió que en el año 49 del gobierno de los jueces se estableció una paz continua en la tierra, todo menos las combinaciones secretas que Cadiantón el ladrón había establecido en las partes más pobladas de la tierra, combinaciones que en aquel tiempo no eran del conocimiento de aquellos que estaban a la cabeza del gobierno. Por tanto, no fueron destruidas. Y ocurrió que en este mismo año hubo una prosperidad sumamente grande en la iglesia, de tal modo que miles se unieron a la iglesia y fueron bautizados para arrepentimiento. Y tan grande fue la prosperidad de la iglesia y tantas las bendiciones que se derramaron sobre el pueblo, que aun los propios sumos sacerdotes y maestros se maravillaron en extremo. Y aconteció que la obra del Señor prosperó a tal grado que se bautizaron muchas almas e ingresaron a la iglesia de Dios, sí, hasta decenas de miles. Así vemos que el Señor es misericordioso para con todos aquellos que, con la sinceridad de su corazón, quieran invocar su santo nombre. Sí, así vemos que la puerta del cielo está abierta para todos. Sí, para todos los que quieran creer en el nombre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Sí, vemos que todo aquel que quiera puede asirse a la palabra de Dios, que es viva y poderosa, que partirá por medio toda astucia, los lazos y las artimañas del diablo, y guiará al hombre de Cristo por un camino estrecho y angosto, a través de ese eterno abismo de miseria que se ha dispuesto para hundir a los inicuos. Y depositará su alma, sí, su alma inmortal, a la diestra de Dios en el reino de los cielos, para sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob, y con todos nuestros santos padres, para no salir más. Y en este año hubo gozo continuo en la tierra de Zarahemla y en todas las regiones circunvecinas, sí, en toda la tierra que poseían los nefitas. Y aconteció que hubo paz y un gozo inmenso durante el resto del año 49, sí, y también hubo continua paz y gran gozo en el año 50 del gobierno de los jueces. Y en el año 51 del gobierno de los jueces también hubo paz, con excepción del orgullo que empezó a insinuarse en la iglesia, no dentro de la iglesia de Dios, sino en el corazón de aquellos que profesaban pertenecer a ella, y se ensalzaron en el orgullo, al grado de perseguir a muchos de sus hermanos, y esta fue una iniquidad muy grande que hizo que la parte más humilde del pueblo sufriera grandes persecuciones y pasara muchas aflicciones. No obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación, sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Y sucedió que el año 52 también concluyó en paz, salvo el desmedidamente grande orgullo que había entrado en el corazón del pueblo, y fue por motivo de sus grandes riquezas y su prosperidad en la tierra, y aumentaba en ellos día tras día. Y aconteció que Gelamán murió en el año 53 del gobierno de los jueces, y Nefi, su hijo mayor, empezó
empezó a gobernar en su lugar, y ocurrió que ocupó el asiento judicial con justicia y equidad. Sí, guardó los mandamientos de Dios y anduvo en las vías de su Padre. Perfecto, gente. Con esto hemos terminado el capítulo 2 y el 3 también. Así que ya la próxima estaremos listos para continuar con el capítulo 4. Justo hasta ahí. Como siempre, espero que hayan disfrutado la lectura, que se hayan podido relajar. Y si no fue así, bueno, lo siento. Pero nada, como siempre, espero que puedan apoyar el canal, compartir, suscribirse y todas esas cosas, darle me gustas. Ya dije comentar. Bueno, en fin. Y nada, yo con esto me despido. Nos estamos viendo la próxima